piso o de la base del cráneo. Es el único hueso propio de la bóveda y son los parietales. Los demás comparten bóveda con el piso. Ahora aquí en el piso o fosa, ¿no? Tenemos aquí el hueso frontal, y el hueso frontal le deja un espacio, una escotadura para alojar al etmoides. El etmoides y por detrás está el esfenoides. El esfenoides en la parte central, ¿no? Va de un lado hasta el otro lado. Es el que tiene forma de murciélago, ¿no? Se llama el hueso esfenoides. Lateralmente tenemos a los temporales, ¿no? Y en la parte posterior tenemos a los cervicales. Aquí el hueso propio solamente está en el piso, sería el etmoides, ¿no? Y el esfenoides. Los demás forman parte de la bóveda y del piso. Desde aquí tenemos el hueso nasal, son dos huesos nasales, dos huesos maxilares, ¿no? Los huesos cigomáticos, el hueso se llama hueso cigomático o hueso malano. Luego tenemos el hueso lagrimal aquí, en la parte interna de la órbita, adelante, el hueso lagrimal. Luego tenemos a la mandíbula como hueso único, ¿no? Los cornetes inferiores, que son estos, los palatinos que están en el paladar, y el vómer que está en la parte central. Entonces, los palatinos tendríamos que ver el paladar. Aquí está. Este es el paladar duro. El paladar duro es donde hay hueso. Por detrás hay paladar blanco, donde no hay hueso, solo tejido blanco. Entonces, ¿quiénes forman el paladar duro? Las apófisis palatinas de los maxilares y la lámina horizontal de los palatinos, que se llama lámina horizontal de los palatinos. Eso tiene una lámina vertical, ¿no? Como una L. Porque ahí están los palatinos. Y el vómer que lo podríamos ver por delante como una línea, ¿no? Viéndolo en el corte sagital, vemos que esta es toda la extensión del vómer. El vómer se fija en la cara superior del paladar duro, en la fosa nasal, y se articula el esfenoides, es el cuerpo del esfenoides, desde la línea media. Entonces, ahora, el neurocráneo tiene una bóveda craneana y la base del cráneo. Inicialmente la bóveda craneana es membrana, es una estructura membranosa, ¿no? Y la base tiene una estructura cartilaginosa, es como el molde, ¿no? Y esta estructura membranosa va a ser cambiada por la estructura ósea, y a medida que se va depositando unos sales de calcio y va reemplazando la membrana, y al final termina siendo hueso, y ese proceso se llama osificación membranosa. La base del cráneo inicialmente es cartilaginosa, su estructura inicial en el embrión. Con el tiempo se va siendo reemplazado por tejido óseo, y a ese proceso se llama osificación endomembrana. Entonces, estos dos procesos, ¿no? Eran la bóveda y en la base del cráneo. El viscerocráneo, el hueso de la cara, ¿no? Su origen está en el primer arco y en el segundo arco faríngeo, en los dos primeros arcos faríngeos. El primer arco faríngeo tiene dos porciones. De la porción dorsal de este arco, ¿no? Se originan los maxilares, los cigomáticos y los huesos temporales. De la porción ventral del mismo arco, del primer arco, se origina la mandíbula. Del segundo arco se va a originar el nasal, el lagrimal y los demás huesos. A eso hay que agregar
y los huesos como el martillo, el yunque y el estribo, que son huesos del oído medio, son pequeñitos. Entonces, los huesos de la cara se originan en el primer y segundo arco pelín. Ahora, en el cráneo, o del feto, o del recién nacido, vamos a tener suturas, que son las articulaciones, y tenemos las fontanelas, que son estos espacios que aún no están ocupados por hueso. Aquí tenemos una fontanela en la confluencia de los huesos frontales, de los huesos parietales. Pues inicialmente aquí hay una membrana, y eso se llama fontanela anterior, que es la más grande, tiene forma de un rombo. En la parte posterior tenemos la fontanela posterior, en la confluencia de los parietales con el occipital, que tiene la forma de un triángulo. Esa es la línea media, y en la parte lateral, adelante tenemos la fontanela esfenoidal o anterolateral, y la fontanela mastoidea. En el mundo lo conocen como mastoidea y esfenoidal. La fontanela posterolateral, entre los huesos parietal, el temporal y el occipital. Entonces ustedes habrán palpado, la bóveda craneana del recién nacido, de los hermanitos. Nosotros somos 9 hermanos, y yo soy el segundo y palpado de los hermanos. Y también eso, ¿para qué nos sirve? Durante el trabajo de parto, ¿cómo viene la cabeza? La cara mirando hacia adelante o la cara mirando hacia la parte posterior. Generalmente viene con la cara mirando hacia la parte posterior, al descenso del feto materno. Entonces, ¿cómo el médico sabe cómo está ahí descendiendo la cabeza fetal? La cabeza puede descender en esta posición o puede descender en forma oblicua derecha, oblicua izquierda, y hay que ayudar a girar, a rotar la cabeza del feto, pero debemos saber en qué posición está. Entonces, mediante el tacto vaginal, ya en el proceso de parto, podemos identificar a la palpación la fontanela anterior, que tiene forma de un rombo, y este tiene forma de un triángulo. Entonces ustedes al tacto pueden decir la cabeza viene con la cara mirando hacia el pubis o la cara mirando hacia el resto, o viene oblicua derecha, oblicua izquierda. Entonces ahí nos ayuda la fontanela para orientarnos en qué posición desea. Y las suturas con las fontanelas existe una disminución de los diámetros transversales y anteroposterior durante el trabajo de parto. Pero es un línea, no se va a sobreponer la mitad frontal sobre la mitad. Hay una disminución cuando desciende por el canal del parto. Ahora, estas fontanelas tienen tiempo de desaparición. A los 3 meses desaparece la fontanela posterior. A los 3 meses de edad. La fontanela anterolateral a los 6 meses. Al año y medio la fontanela posterolateral. Y esta fontanela durante 3 años lentamente va siendo reemplazada por eso. Entonces, cuando la enfermera no encuentra venas en el recién nacido, imagínense un prematuro. Si una persona adulta a veces no se palpa la vena, y un recién nacido menos. Ahí las enfermeras son expertas a la palpación de a veces no necesitan torniquete, ni un recién nacido. Si no encuentra vena, aplican los medicamentos a través de esta fontanela. Debajo de esta fontanela existe un seno venoso, se llama seno venoso sagital superior o longitudinal superior.
Entonces, aquí solamente tendría que atravesar el cuero cabelludo, esta membrana y la dura madre. Debajo de la dura madre está el seno venoso, que lleva sangre venosa, entonces puede aplicar aquí un medicamento. Y tenemos el cráneo de un feto, donde podemos observar en el feto hay dos huesos frontales. En el adulto ya es un solo hueso. Entonces esta sutura se llama sutura frontal o sutura metópica, desde la sutura metópica, la unión entre ambos huesos frontales. Aquí tenemos la sutura coronal, y ahí viene el plano coronal. Y en la parte donde concluyen esas suturas hay una fontanela y la fontanela anterior. También podemos aprovechar aquí para señalar que la mandíbula inicialmente está formada por dos segmentos óseos y se unen en la línea media, y eso se llama la síntesis del mentón. La síntesis mentoniana. Lateralmente, una vista lateral, tenemos aquí la fontanela anterolateral, la fontanela esfenoidal, porque es el ala del esfenoide, el ala mayor, y la fontanela mastoidea, que se llama mastoide o posterolateral. Y acá habrá una sutura entre el hueso parietal y el hueso temporal, la sutura parieto-temporal, y aquí la sutura lambdoidea. Entonces estas suturas nos permiten reducir los diámetros de la cabeza durante el descenso de la cabeza fetal por el canal del parto. Aquí tenemos la fontanela anterior, que está la pirámide nasal, la fontanela anterior, la sutura coronal, la sutura sagital y la sutura coronal. Inicialmente la borda craneal es membrana y ahí aparece un punto de osificación. En forma concéntrica se va depositando sales de calcio, va reemplazando a la porción membranosa. Tienen puntos de osificación independientes del hueso frontal y luego se une. Aquí hay una vista posterior de la bóveda craneana, hay los huesos parietales, el hueso occipital, en la parte central la sutura sagital y aquí la sutura lambdoidea y la fontanela posterior que es pequeña. Ahora, las suturas también tienen un tiempo en el cual desaparecen. La sutura metópica durante la infancia, 3 a 4 años, desaparece esta sutura y se forma un solo hueso, el hueso coronal. La sutura coronal empieza a tener fuentes de osificación entre los 20 y 30 años. La sutura sagital entre los 30 y 40 años. La sutura lambdoidea demora más tiempo, entre los 40 y 50 años empiezan a aparecer fuentes del tejido óseo continuo. Luego tenemos los huesos suturales. ¿Qué son los huesos suturales? Son pequeños huesos supernumerables. Aparte de los huesos que hemos señalado, existen unos pequeños huesos. ¿Dónde los encontramos? En las suturas, donde en las fontanelas, con un hueso aislado. Y en el hueso, imagínense, tenemos el hueso parietal, y en la parte central, una isla de hueso. Un hueso aparte, la parte central del hueso interno, que eso se llama huesos insulares. Estos se dan porque aparece un nuevo punto de osificación independiente de la osificación del hueso, o de los huesos. Por ejemplo, aquí, en la sutura lambdoidea, el pequeño hueso sutural grande, generalmente son pequeños.
y más existe en la sutura lumbar. Pero en algunas ocasiones vemos un hueso grande, ¿no? Eso le llamaban el hueso de lima, ¿no? Pero en otras culturas también encontradas, eso no es propio de los huesos de los antiguos romanos. Pero sí encontramos en casi todos los grandes huesos suturales en la sutura lumbar. El hueso pactal es un hueso único, algunas veces viene partido, ¿no? A veces en 3 partes, en 4 partes. Esos son los huesos suturales, huesos de las suturas. En algunas ocasiones encontramos huesos en la parte central de los parietales, se llama hueso insular. ¿Qué son las agbotantes craneales? En algunos le llaman contrafuertes, no le llaman agbotantes. Son zonas de alta resistencia de la bóveda craneana o de la base o del macizo facial de la cara. Hay zonas de alta resistencia, así como las estructuras de las casas tienen unos cimientos, unas columnas que soportan el peso del techo. La bóveda craneana también tiene zonas de alta resistencia. Entonces, las zonas de alta resistencia, llamadas agbotantes o contrafuertes, tenemos el contrafuerte frontal aquí. En la parte anterior, aquí hay una columna de hueso que va hasta la bóveda craneana, hasta la parte superior, se llama el agbotante o contrafuerte frontal. Lateralmente, en la base del cráneo, tenemos desde la región temporal de un lado hasta la región temporal del otro lado. Tenemos el agbotante órbito aspinoidal, que cruza el tomatón, es una zona de alta resistencia. Luego tenemos donde es el hueso temporal, el peñasco del temporal, desde la mastoides y a lo largo de la porción petrosa del temporal. Y en la otra zona de alta resistencia, una región petromastoidea. Petro, porque es de la porción petrosa del estómago, y comienza en la mastoidea. Luego, alrededor del agujero occipital, también el anillo del sistema, el anillo occipital. Y del anillo hacia la parte posterior, hacia la protuberancia occipital interna, existe una zona de alta resistencia en la línea media, y la protuberancia occipital también es otra zona de alta resistencia, y esto se proyecta hacia la bóveda craneana, no es solo en eso, esto va hasta la parte superior de la bóveda craneana y va hasta, no solo es una base. En el macizo facial, en cabeza y cuello, a eso le llamamos macizo facial, no le llamamos hueso de la cara. Cuando pedimos una tomografía, le dimos una tomografía del macizo facial y nos saca una tomografía de todos los huesos. Entonces, en este macizo facial tenemos agbotantes verticales, ¿no? También tenemos agbotantes horizontales, ¿no? Entonces aquí tenemos el agbotante vertical, nasomaxilar, es de alta resistencia, la cigomático maxilar, tiene que ver con inhalar el maxilar, latérico maxilar atrás en la parte posterior, la nasoetmoidal en la parte interna de la órbita, y la mandíbula parte de la rama de la mandíbula. También tenemos agbotantes transversales o contrafuertes transversales. Por encima de la órbita tenemos la fascia superior. Por debajo de la órbita, aquí es más grueso el hueso de la fascia media, y a nivel de la arcada dentaria superior, a eso le llamamos arcada dentaria. Tenemos la facial inferior, y a nivel de la mandíbula, cerca al reborde alveolar, la agbotante mandibular superior y la agbotante mucho más gruesa, mayor, grosor, en la parte inferior de la mandibular inferior.
La mandíbula es el hueso de mayor espesor en comparación al hueso de la cara. Cuando se viene a la vejez en el relieve, fracturas en diferentes niveles, generalmente por agresión. Tal cual un partido de fútbol le dan un codazo y el fractura el malar, el arco central. Esa es la frecuencia más alta de fracturas del malar y el arco central. O le agreden con un ladrillo y rompen el arco central. Entonces hay que reconstruir eso. Reconstruir con placas de titanio. Esta placa de titanio puede ser mini placa para reconstruir el maxilar, o micro placas para reconstruir la tabla externa de la bóveda craneana o los huesos nasales, que son muy delgados. Entonces usamos diferentes sistemas de placas. Si son mini placas, usamos mini tornillos. Si son micro placas, usamos micro tornillos. Pero para la mandíbula usamos una placa de reconstrucción. La mandíbula está expuesta a tensiones musculares y los músculos de masticación. Entonces, si solamente colocamos placas, mini placas, el paciente la semana viene se ha fracturado la placa. Con los tornillos por la fuerza de la masticación, a pesar que el paciente es dieta blanca, pero una masticación leve puede fracturar la mandíbula. Y vienen con fracturas expuestas, el material sale de la cavidad, atraviesa la mucosa, o los tornillos empujados, hay que volver a entrar, sacar todo y volver a armar y poner una placa de reconstrucción en el borde inferior, reconstruyendo esa fractura. También tenemos placas de redes de titanio, mallas de titanio, para reconstruir el piso de la obra. Los pacientes son agredidos un puñetazo al globo ocular. El globo ocular es resistente. El globo ocular, como no tiene aroma ahí, rompe el piso de la órbita o la pared medial, que es la parte más débil. Con la presión se rompe el piso de la órbita. Los músculos que están alrededor del globo ocular caen hacia esta cavidad. Aquí hay una cavidad dentro del seno maxilar. Dentro del maxilar hay una cavidad, no es hueso compacto, como el mandíbula es hueso compacto, tiene poco hueso compuesto. En cambio aquí es una lámina de hueso compacto, no tiene huesos compuestos, es una lámina, fácilmente se rompe. Y los músculos se meten dentro de esa cavidad. Y el globo ocular queda atrapado, ya no puede mirar hacia arriba, porque los músculos de la parte baja se han atrapado. Entonces, con este globo ocular mira una imagen, puede cesar aquí, y con este mira otra imagen, se llama diplopía. Como caminan mirando dos imágenes, ¿Cuál es la imagen correcta? Entonces, los globos oculares se mueven en forma secuencial o concéntrica, a un solo punto. Ustedes ven una sola imagen, Entonces, cuando uno de ellos está limitado en su movimiento, hay dos imágenes. Al paciente le dice, ¿cuántas imágenes? Pone el dedo delante. ¿Cuántos dedos? Dos dedos, solamente uno. Entonces están viendo dos imágenes. Tenemos que reconstruir el piso. Ahora, ¿cómo levantamos los músculos que se han metido acá? O la grasa que se mete. Tenemos que romper la pared anterior del maxilar, hacemos una ventana y por ahí entramos con un dedo, con una pinza, y empujamos el contenido hacia la órbita. Y hacemos un corte aquí a nivel del párpado, pero en el borde debajo de las pestañas, no alejado, para que la cicatriz no sea evidente. Justo en el borde
del párpado, ahí hacemos un corte. Y si necesitamos más, corremos un poquito hacia afuera, un corte hacia afuera. Y nos vamos hasta el piso. Levantamos el periósteo y por ahí hacemos un bolsillo. Y luego todas las estructuras que están dentro de este seno son reducidas, regresadas a la órbita, y ahí se colocan estas placas. Entonces el paciente pero su visión única. Si pasa, si lo dejamos ahí, el paciente va a ser inválido, ¿no? Y parte de su globo ocular va a estar hundido, porque parte del contenido está dentro del seno. Se llama enoftalmos, el globo ocular, hacia la cavidad orbitaria. La craneosinostosis es el cierre precoz de las suturas, ¿no? Cada sutura tiene un tiempo de cierre, pero si se cierra antes de tiempo, ¿no?, va a alterar el crecimiento del cráneo, ¿no? Y eso sucede entre 2 a 4 casos por 10.000 nacidos vivos. Por aquí tenemos, por ejemplo, una sinostosis metópica, que ahí se ha soldado los dos huesos frontales, se han soldado antes del tiempo, ¿no? A eso se llama sinostosis, un cierre antes del tiempo. ¿Y hacia dónde va a crecer la masa encefálica? Hacia la parte posterior. El cerebro sigue creciendo, pero va a crecer donde no hay resistencia. Aquí ya no va a poderse soldar. Entonces, fíjense aquí, ¿no?, es un cráneo, una bóveda craneana en quilla de barco. Hay una deformación. Entonces se llama trigonocefalia. Tiene tratamiento, hay que sacar un segmento de hueso, hacer un corte de oreja a oreja, ¿no? Todo el cuerpo, digo, bajar como una máscara hacia adelante, ¿no? Y ahí sacar un segmento de hueso y luego volver a colocar. Y ahí la presión del cerebro, del encéfalo, va a hacer que pero se forma. Después tenemos sinostosis, cierre prematuro de la cintura sagital. Esta cintura de aquí, la sagital, la interparietal, se ha cerrado ante el pie. Entonces el cerebro, la masa encefálica, va a crecer hacia adelante y hacia atrás. Tenemos cabezas alargadas y estrechas en el sentido transversal. Es decir, una prominencia hacia adelante y hacia atrás. Pues igual, un corte de oreja a oreja se llama biparietal, ¿no? Y bajamos como una máscara, esto hacia adelante y esto hacia atrás. Y ese es un corte, ¿no? Un corte y de hueso, se secciona una tira de hueso, simulando que es una sutura, se llama escapocefalia. Luego tenemos la sinostosis coronal, a nivel de la sutura coronal. Puede ser de ambos lados, ¿no?, de este lado, y eso se llama acrocefalia, o como este paciente. Se ha soldado de un solo lado, del lado derecho. Aquí está creciendo. Pues imagínense, el lóbulo frontal aquí normal y el otro no. Pues va a tener alteración, no solo en la parte estética, sino también en la parte funcional. Y eso se llama plagiocefalia. De igual forma, se abrir y abrir el componer de la estructura que se ha soldado. Entonces, ese paciente, al anterior a este paciente, le tomamos una tomografía con reconstrucción, la sutura sagital y la sutura coronal del lado izquierdo, pero no hay sutura coronal en el lado derecho, desaparece. Se va a crecer en este lado, pero aquí no. Y ahí está el lóbulo frontal. No solamente altera eso, también altera el macizo facial, ¿no?
repartirá las órdenes. Cuando se hace el diagnóstico, inmediatamente entra cortar hueso, solo hueso, no entrar al endocráneo. También hay la hidrocefalia, que es el incremento del líquido cefalorraquídeo en las cavidades del cerebro. Y eso se produce porque no hay un buen drenaje. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos y se drena en el seno venoso longitudinal superior. Pero en el camino puede haber un quiste, ¿no? Un cisticero, no le gusta comer chicharrón, de mala calidad, mala cocina, y aparece con un quiste, y ese quiste puede estar obstruyendo la vía de drenaje, y se incrementa la presión intracraneana, y la bóveda craneana crece para todos los sentidos. Entonces hay que hacer el diagnóstico, colocar una válvula que va desde los ventrículos hacia la cavidad abdominal para que el líquido drene hacia la cavidad abdominal. O la microcefalia, que es el cierre prematuro de todas las estructuras de la bóveda craneana, pero no se afecta aquí, no está afectado en la situación. Luego tenemos otro concepto que son puntos craniométricos. Los puntos craniométricos son puntos de referencia, son puntos imaginarios. A ver, enséñame el punto craniométrico, Gonia. No existe como estructura, pero sé dónde debe estar ubicado, pero no es algo para ver, simplemente es un punto de referencia. ¿Quiénes lo usan? Los antropólogos para clasificar los cráneos. ¿Cómo diferencia un cráneo de otro? Pues miden sus diámetros antero-posterior, diámetros transversos, la altura, pero para eso tienen que tener puntos ya estandarizados para comparar con otras latitudes de los cráneos. Entonces, el antropólogo usa los puntos craniométricos para clasificar los cráneos. También lo usan los ortodoncistas, los cirujanos maxilofaciales, ¿no? Y piden, por ejemplo, si la mandíbula está muy prominente, quiere un análisis y pide a otro odontólogo que sea especializado en cefalometría, pide el examen, pero primero una cefalometría para el paciente, y el que hace el examen nos da un resultado constante. Entonces, para hacer las mediciones del macizo facial, usa los puntos craniométricos, el conio, el podium, el base. Entonces son puntos ya establecidos, tienen una ubicación en el hueso, y ahí se saca la medida y nos dice que pues, hay crecimiento de la mandíbula, o hay hipoplasia, disminución de la velocidad de crecimiento del maxilar. Entonces hay diagnósticos en base a esto, ¿no? Y el tratamiento va a depender del diagnóstico. Por ejemplo, aquí, ¿cuál será el problema del paciente? ¿Será un hipermentonismo, el mentón a la presión? ¿O será un crecimiento de toda la mandíbula? ¿O será una imagen, ¿no?, que se oculta? Porque hay una hipoplasia, una disminución del crecimiento del maxilar, ¿no? O será una suma de todas estas patologías. Entonces, la cefalometría solamente es un hipermentonismo. Agarra el labio, lo lleva hacia adelante entre los dientes, por las encías y el labio va un corte por dentro, y bajo está la mandíbula. Expongo esa zona y hago el corte. Entonces, se trata de el hipermentonismo. Pero si es una mandíbula aumentada, el volumen, ¿no?, se ha proyectado hacia adelante, trabajo en la mandíbula, en el cuerpo o en la rama de la mandíbula. O de repente es un crecimiento en toda la mandíbula, nace una
un crecimiento del mentón. O a veces solamente del maxilar superior. Se corta el maxilar por encima de los alveolos dentales y se lleva hacia adelante. Y a veces eso mejora. De repente solamente es hipoplasia y aquí es un hipermetrosis. Se trata aquí y eso le ayuda a hacer. Entonces, para hacer diagnóstico, la cefalometría es importante. Y eso está basado en los puntos craneales. Ahora, el cráneo o la cabeza ósea, ¿cómo lo estudia? ¿Cuál es la posición en la cual debe estar la cabeza ósea para usted? Entonces aquí les toma dos puntos, el borde vicario inferior con el borde superior del conducto auditivo externo. Entre esos dos puntos se traza un plano. Ese plano debe ser paralelo al piso. Aquí sería una posición anatómica. Entonces, en base a esa posición se estudia el plano. Ese plano se llama el plano de Planck. Y uno le llama plano órbito-meatal. No lo llama así. Plano órbito-meatal. Ahora, aquí tenemos los puntos craniométricos de la línea media, donde estuvo la fontanela anterior de su regla, exactamente donde se cruza la sutura sagital con la corona. Ese punto se llama regla. La glabela es el punto entre los arcos superciliares y la línea media. Glabela. El nacio es entre estos dos huesos nasales, la línea media y el hueso frontal, todo es hueso frontal. El subpunto subnasal está en la espina nasal anterior. Aquí hay una espina, en el hueso, en el cráneo, van a ver aquí en la espina. Tiene una espina nasal anterior, ahí está el punto craniométrico subnasal. El procio está entre los incisivos centrales, pero en el reborde alveolar. El infradental entre los incisivos centrales de la mandíbula, pero a nivel de los alveolos dentales. El povonio en la parte más prominente del mente. El natio está en la línea media, pero en el borde inferior del mente. Son puntos craniométricos de la línea media. Los puntos craniométricos laterales, el gonio y el ángulo de la mandíbula. El malar es el punto más prominente del hueso escleral. Y el datrio es un punto en el lugar donde concluye el frontal, la rama ascendente del maxilar y el hueso lateral. Ahí es el datrio. Entonces, los antropólogos usan esto, los que hacen cefalometría también para hacer las mediciones, ¿no?, correspondientes. Y te la definición de algunos puntos craniométricos. Otros puntos craniométricos de la parte lateral, aparte del gonio que está en el ángulo, el malar que está en la parte más prominente del malar, el punto meatal que está en el borde superior del conducto auditivo externo, el punto orbital, el datrio que está aquí. Hay otro que se llama el punto nasal périco. El périco es este, en la confluencia del hueso frontal, el hueso parietal, la escama del temporal y el ala mayor del espinal. Ahí está el punto périco. El punto estepanio está entre la sutura coronal y la línea curva temporal superior. Aquí hay dos líneas, la temporal superior y la temporal. Aquí consiguen la temporal superior con la sutura coronal. En el cruce, en la intersección, ahí está el punto estepanio. También tenemos aquí, donde está la protuberancia occipital externa, el tinio, donde estuvo la fontanela mastoidea,
Es el punto astérico. Luego tenemos el punto lambdoideo, donde concluye lo parietal hacia el occipital, donde estuvo la fontanela posterior. El bregma y los negamos, el de la oscura sagital y la corona. La parte más elevada del cráneo se llama vértex. Esta es la parte más elevada. Pero ¿por qué no lo vemos como elevado? Parece más. El cráneo no está en su posición anatómica. Esa línea debe ser horizontal. Al estar en esa posición horizontal, ahí el vértex es la parte más elevada, donde se toma la talla. El ovelio es entre unos agujeros parietales. Aquí hay un agujero parietal, al otro lado otro, y a ese nivel está el ovelio. En la base del cráneo también tenemos puntos perimétricos. Delante del agujero occipital, el base, en la parte posterior del agujero, la línea media, el opicio, y el píneo en la protuberancia occipital externa. Como estructura anatómica se llama protuberancia occipital externa, pero ahí hay un punto imaginario de referencia que se llama íneo. Estos puntos no se ven, pero lo podemos ubicar, son puntos de referencia. Vamos a estudiar la base del cráneo, pero visto por fuera. Vamos a ver por qué. Desde aquí, se llama exocráneo, pero la base. Y aquí hay múltiples agujeros, múltiples relieves, cada uno tiene un significado. Por ejemplo, se nos pregunta, ¿este es el agujero magno o agujero occipital? ¿Cuál es el contenido? ¿Quién atraviesa por este agujero magno? ¿Qué arteria? La arteria vertebral. Las vertebrales entran al endocráneo en forma independiente. Y dentro del endocráneo, o dentro del cráneo, se juntan y forman un tronco basilar. O sea, una vertebral por aquí, la otra, entran en forma independiente al endocráneo y dentro se juntan y forman un tronco basilar. ¿Qué más por aquí atraviesa? El bulbo de aquí, de la parte inferior del tronco encefálico, continúa con la médula. Este orificio es el límite entre médula espinal hacia abajo y afuera y el tronco encefálico hacia adentro. Es el límite. La médula no atraviesa, sino adentro había una porción medular. Tampoco el tronco encefálico sale, sino es el límite entre bulbo y médula espinal. O tronco encefálico que está adentro y médula espinal. El tronco encefálico tiene tres partes. Aquí. El tronco encefálico está de esto. La parte inferior se llama bulbo raquídeo. Ese es el que va a continuar con la médula. Por encima del bulbo raquídeo está la protuberancia. Y por encima de la protuberancia el mesencéfalo. Estas tres porciones son porciones del tronco encefálico. Entonces, contenido del agujero magno, las arterias vertebrales. Y a ese nivel la médula continúa con el bulbo de aquí. Por aquí pasan las cubiertas de la médula. ¿Cuáles son las meninges? ¿Qué meninges tenemos? La que cubre a todo el sistema nervioso central se llama dura madre. ¿Qué más? Vía madre y aracnoides. La más superficial es la dura madre. La que sigue es la aracnoide. Y la más profunda que está envolviendo a todo el sistema nervioso central es la vía madre. Entonces esas tres meninges pasan. Esas tres meninges
también atraviesa, ¿no? Porque va a continuar hacia adentro, va a envolver y proteger al insecto. También pasa por aquí la rama espinal del nervio accesorio. El nervio accesorio, ¿qué nombre es? El ómnice. No. Tiene una rama que sale de la médula y esa rama entra por aquí y se une con su otro componente que sale del bulbo raquídeo y forma recién el nervio accesorio. Y el líquido cefalorraquídeo que baña todo el encéfalo y a la médula también está circulando por debajo de la aracnoide, en el espacio subaracnoideo. Aquí tenemos los cóndilos del occipital, que se articula con una cavidad glenoidea del látigo. Ahora, detrás de esos cóndilos hay agujeros, se llaman agujeros condilios posteriores. Por aquí ingresa una vena que viene del cuero cabelludo y desemboca en un seno venoso pues adentro. Se llama seno venoso sigmoideo. Se llaman venas emisarias. Las venas emisarias drenan, ¿no?, el tejido blando de la bóveda o del piso hacia senos venosos que están en el cráneo. Se llaman venas emisarias. La otra vena emisaria es la vena mastoidea. Aquí hay unos agujeros mastoideos. Está drenando el cuero cabelludo de esa zona, las venas que están dentro. Aquí tenemos, luego hacia adelante tenemos la apófisis basilar del occipital. El occipital es todo esto. Todo eso es hasta aquí. Esto se llama apófisis basilar del occipital. Hasta ahí llega el occipital. Pero el occipital se une al hueso temporal. Este es el hueso temporal. Todo esto es el hueso temporal. Y el temporal se une al hueso esfenoide después de este. Todo esto es el hueso esfenoide. Entonces aquí vamos a encontrar, por ejemplo, la apófisis mastoides, que le pertenece al hueso temporal. Por dentro hay un canal, se llama ranura. Y aquí hay otro canal de menor profundidad, dos canales. Este se llama canal digástrico. ¿No? ¿Para qué músculo? Para el vientre posterior del digástrico. Aquí se inserta el vientre posterior del digástrico. Y hacia adentro hay un canal para la arteria occipital. Canal, ranura digástrica y canal para la arteria occipital. Ahora, hacia adelante, en el hueso temporal, tenemos aquí una prominencia ósea, ¿no?, como un estileto, ¿no? Se llama apófisis estiloides. Esto se llama apófisis estiloides. Si pintamos en el cráneo, desde ahí ponen apófisis estiloides, ¿no? Y aquí apófisis mastoide. Si pintamos esta zona, ponen ranura digástrica. ¿Quién se inserta? El vientre posterior del digástrico. Y aquí hay un agujero, ¿no?, que está entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. A ese agujero se le llama agujero estilomastoideo. Agujero estilomastoideo. ¿Y cuál es el contenido del agujero estilomastoideo? Por ahí sale el nervio facial. El nervio facial se encarga de inervar a todos los músculos de la expresión facial o músculo de la mima. Entonces, si yo corto a este nervio, se paraliza la mitad de la cara. Se llama parálisis facial. ¿Y cuándo puedo lesionar esto? Cuando sacamos la parótida. La parótida está aquí, por un tumor benigno o un tumor maligno. Por eso el paciente ya viene con parálisis facial. Se palpa un tumor en la región parotidia, delante del labio, y atrás se tiene parálisis facial. Entonces ese es un tumor maligno.
El tumor benigno nunca destruye nervios, el maligno lo destruye, por la diferencia. No solo nervios, el maligno por el hueso no destruye el músculo, ¿no? Entonces, los tumores malignos dan en algunas ocasiones parálisis facial. El paciente viene a parálisis facial, el palpas la parótida tiene un tumor y el paciente no sabía. Y el paciente ya ha destruido su nervio facial. Entonces uno entra y saca la parótida. En cambio, si el nervio facial está bien, aún siendo un tumor maligno, podemos preservar el nervio facial. Sacamos el tumor y llevamos al nervio, ¿no? Y salvamos el nervio. ¿Qué pasa en los pacientes con parálisis facial? No pueden hablar bien, la comida se le cae por la comisura labial, no quieren salir del pecho. Entonces, hay forma de reconstruir, ¿no? Hay técnica para reconstruir parte de la expresión facial. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se opera glándula parótida. Hay que ir a buscar el tronco y disecar rama por rama, así mencionado. Entonces, también hay parálisis por un golpe de brío. El paciente que le dice, doctor, una mañana salí a contestar a la puerta, 6 de la mañana, y cuando regresé, sentí algo en el rostro, voy al espejo y se paralizaba. Se llama parálisis facial acrílico, cortando músculos de todo, ¿no? Así como el virus de la gripe, ¿no? Tú no ves al virus, simplemente a veces no hay nadie que te contagie, pero no. Si tienes el gripe, hay que esperar que se vaya, pero hay que darle antiinflamatorios, porque el hueso aquí no se va a extender, el nervio se inflama y no tiene a dónde, y destruye las fibras, las neuronas que pasan por aquí, que salen dentro del nervio. Pues inmediatamente acudir al neurólogo, ¿no? Para que le tratamiento. ¿Qué pasa si lo deja? Termina con su parálisis facial, ya no se recupera. O sea, el tratamiento debe ser inmediato. Notan su parálisis inmediatamente, ir al médico para que trate con antiinflamatorios, ¿no? Y el daño, y no se busca daño de las neuronas. Generalmente con tratamiento recuperan el 100%. Algunos quedan algunas secuelas de alguna de sus ramas, ¿no? Pero sin tratamiento no puede terminar con su parálisis facial. Y al definitivo, ¿no? Ahora, ese es el estilo más severo. Nosotros en cabeza y cuello operamos cáncer de parótida. Algunos son agresivos, ¿no? Dan metástasis. Había una señora gestante, tenía 28 años y viene por un tumor en la región parótida. No tenía una gestación de 4 meses. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto dura la gestación? ¿Cuánto dura? 9 meses. Y recién estaba en el 4 meses. Y era un tumor que estaba creciendo rápidamente. Entonces ahí se le dice aborto, y darle tratamiento para sacar este tumor y darle quimioterapia, radioterapia y tratar de salvarlo. Y hay tumores que son agresivos, nada, pues se muere el paciente. Entonces, hay tumores muy agresivos de la parótida, ¿no? Generalmente son tumores benignos, ¿no? Pero cada cierto tiempo vemos tumores de una velocidad de crecimiento rápida. Delante tenemos aquí una lesión, se llama foramen yugular, pero su nombre antiguo se llama agujero rasgado posterior. Es el agujero rasgado posterior. Y por delante el agujero rasgado anterior, ¿no? Ahora se llama foramen yugular.
pero tiene una porción estrecha hacia adelante y una porción ensanchada. Por la porción estrecha, por aquí aparece el 9, el Parpanear 9, el 10 y el 11. ¿Cómo se llama el 9? Glosofaringeo. El 10, vago. El 11, accesorio espiral. Todos esos tres pares craneales salen del endocráneo por esta ranura, 9, 10 y 11. Y aquí se forma la vena yugular interna, pues se llama corpo de la yugular o foramen yugular, pero no se va a formar de la nada, ¿no? Hay un seno venoso dentro del endocráneo que termina ahí. El seno venoso está trayendo sangre venosa. Ese seno venoso sigmoideo termina aquí y comienza la vena yugular interna. Entonces, si le preguntamos, ¿la vena yugular interna dónde nace? Nace en el foramen, ¿no? Pero a partir de aquí, o es la continuación del seno venoso sigmoideo que está dentro del cráneo, ¿no? Pero a partir de este agujero hacia afuera y el vena yugular interna. Otro agujero es este, ¿no? El agujero carotídeo, ¿no? Este es el agujero carotídeo, ¿no? Por ahí, ¿qué ingresa? ¿Qué carótida ingresa? Una carótida interna, ¿no? La carótida externa tiene ramas, la interna no tiene ramas, ¿no? Entonces, la carótida interna ingresa por aquí, atraviesa todo un conducto, se llama conducto carotídeo, y luego aparece adentro del endocráneo. Y esa vena, esa arteria carótida, se encarga de irrigar al cerebro, ¿no? Entonces esa arteria no lo debemos tocar, ¿no? Y si hay un cáncer alrededor, hay que sacarlo sin lesionar a la carótida interna. ¿Qué pasa si ligo la carótida interna? Se muere la mitad del hemisferio cerebral, se necrosa, ¿no? Entonces a la carótida interna tenemos que cuidar. Podemos ligar la yugular, ¿no? Si hay un tumor lo ligamos, o por accidente, si cortamos y no hay forma de poner un punto, no hay forma de poner un hilo alrededor, ¿no? Aquí con los tejidos que están alrededor podemos cerrar ese campo. Y si hay que ligar el otro también, ¿no? Se puede ligar las dos yugulares y ya. Al día siguiente el paciente amanece con una cabeza grande, ¿no? O sea, por congestión venosa, pero con el tiempo va disminuyendo. Al mes desaparece porque hay múltiples venas pequeñas, ¿no? Que van a suplir la función de la vena yugular interna. Y hemos operado pacientes, ¿no? Al día siguiente un aumento de toda la carga, pero en 2 semanas disminuyen, ya hacen colaterales, ¿no? Pero no debemos nunca ligar la carótida interna. Entonces, esto se llama agujero rasgado posterior. Y aquí agujero rasgado anterior. El rasgado anterior es la unión de 3 huesos, o está delimitado por 3 huesos, por el hueso occipital, el esfenoides y el temporal. Si yo separo esos 3 huesos, desaparece el agujero, ¿no es cierto? Igual aquí, el rasgado posterior se da en la unión del temporal, ¿no?, con el occipital. Si yo separo el temporal del occipital, desaparece el rasgado posterior. Solo quedaría una escotadura por el temporal y otra escotadura por el occipital. Entonces, en la zona de unión hay espacios, ¿no?, unas hendiduras, ¿no?, por donde tiene un contenido. El contenido del rasgado anterior, donde confluye el occipital, el esfenoides y el vértice del temporal, por el fondo ustedes van a ver que la arteria, la carótida interna, lo ven cruzando, no saliendo, sino lo ven cruzando el fondo. Como si miraran la ventana y el fondo está cruzando, ¿no?
no está atravesándose, pues simplemente por ese fondo que cruza. Y también aquí va a estar el paquete vascular-nervioso vidiano, la arteria vidiana, el nervio vidiano y la vena vidiana, cruzando también, no ingresando, sino al fondo va a cruzar. Y hacia adelante tenemos aquí en el esfenoides el agujero oval, el agujero oval, o foramen oval, y por detrás otro agujero pequeño, su nombre antiguo, redondo menor, ahora se llama agujero esquimoso. ¿Cuál es el contenido del agujero oval o foramen oval? Por aquí sale una rama del trigémino. ¿El trigémino cuántas ramas tiene? 3. Quinto 1 se llama quinto 1, quinto 2, quinto 3. Por aquí sale el quinto 3, ¿no? Y por aquí entra una arteria que se llama arteria meningia media. Por aquí va a ingresar la arteria meningia media, por el oval sale el quinto 3 y también entra una arteria meningia menor. Una arteria que se llama meningia menor va a entrar el endocráneo, ahí va a llegar la meningia. Esas son las arterias meningias. Y en la parte de aquí tenemos, todo esto se llama apófisis pterigoides. Apófisis pterigoides. Que pertenece al esfenoide. Tiene una lámina interna, una lámina externa y una fosa, se llama fosa pterigoidea. Todo se llama apófisis pterigoide. Lámina interna, lámina externa, fosa pterigoidea. Y aquí hay una pequeña fosa, fíjense, como un kayak, ¿no? Se llama fosa escapoidea. En cada uno de estos se inserta un músculo diferente. En la fosa pterigoidea se inserta el músculo pterigoideo interno, que es un músculo de la masticación. Y en la fosa escapoidea, aquí, que está en la lámina interna, se inserta el músculo tensor y el dedo del paladar. Ese músculo viene por aquí, aquí hay una escotadura, ahí cambia de dirección a un ángulo de 90 grados y se va al paladar blando. Aquí está el paladar blando. Cuando se contrae, tensa el velo del paladar. El paladar blando se llama velo del paladar. Entonces, si este músculo se contrae, lleva hacia afuera al velo del paladar y del otro lado igual. Entonces, ese músculo se llama tensor del velo del paladar. Luego, en adelante tenemos otro agujero, el agujero incisivo, ¿no? Aquí atrás los agujeros palatinos mayores y los pequeños que están ahí, agujeros palatinos menores. Pues el agujero incisivo, ¿qué es lo que va a pasar? Por ahí sale un nervio, se llama el nervio nasopalatino para un lado y el nasopalatino por este lado. Ahora, por este agujero palatino mayor sale la arteria palatina mayor que va a ingresar, ¿no?, por este agujero incisivo hacia la fosa nasal. Entonces, por este agujero sale el nervio nasopalatino, pero entra la arteria palatina mayor de ambos lados, de aquí y aquí. ¿Qué más sale por el agujero palatino mayor? El nervio palatino mayor. O sea, el nervio, arteria y vena palatina mayor. Y por los agujeros palatinos menores igual, vena, arteria y nervio palatino menor. La arteria, el nervio palatino mayor inerva la mucosa del paladar duro por la parte posterior. Y el nervio nasopalatino inerva la mucosa de la parte anterior de la mucosa que cubre el paladar duro. Y el nervio palatino menor inerva la mucosa del paladar blando, que es tejido blando este. ¿Cómo se ven? El endocráneo. El endocráneo está formado por 3 pisos o 3 fosas: la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Entonces, la base del cráneo tiene 3 fosas: anterior, media y fosa posterior.
En la fosa anterior, su límite posterior es el ala mayor ala menor del esfenoide. Este es esfenoide. Aquí hay una sutura, todo esto es esfenoide. Pero es una parte del esfenoide. Es el ala menor del esfenoide y las apófisis clinoides. Estas se llaman apófisis clinoides. ¿No? Entonces, hacia adelante tenemos aquí una apófisis, se llama apófisis crista galli o cresta de gallo, la línea media. Lateralmente tenemos la lámina cribosa, la lámina con agujeros, ¿no? Por ahí pasan los piletes del primer nervio craneal. ¿Cómo se llama el primer nervio? Nervio olfatorio. Entonces, el nervio olfatorio está formado por varios filetes, no es un solo tronco. Entonces, esos filetes que atraviesan la lámina cribosa en su conjunto se llaman nervio olfatorio. El COVID, ¿qué nervio atacaba? El nervio olfatorio. El nervio COVID, el virus, ¿no? El virus de COVID, ingresaba por la fosa nasal y comprometía a los el paciente no percibía los olores, pero era pasajero, ¿no? Y después pasaba la enfermedad, lo recuperaba. Entonces, ese es el nervio olfatorio. Si yo atravieso esta lámina, voy a llegar a la fosa nasal. Si esta lámina cribosa es el techo de la fosa nasal, hay tumores de la fosa nasal que atraviesan, rompen la lámina cribosa y se meten y infiltran al lóbulo frontal, como ese conocido. Se llama estesioneuroblastoma, es un tumor de neuroblastoma. Entonces, en la parte central tenemos aquí la apófisis crista galli o cresta de gallo. Ahí se inserta la dura madre. ¿Y qué parte de la dura madre? Se llama la hoz del cerebro. Fíjense, aquí esta fosa posterior, ustedes sigue viendo, son dos hemisferios cerebelosos. Y esta parte central está el tronco encefálico. Y todo esto está cubierto de dura madre, que se separa del cerebro que está por encima. El cerebro, una parte del cerebro se llama hemisferio cerebral